Ahora sí. ¿Dudas con el capítulo anterior? Bueno, con la clase anterior. ¿Está clara la clase anterior? ¿O todavía falta aclarar? Hasta aquí llega la parte de, digamos, del computador, disco duro, recuperación de datos. Hay muchas más cosas que deben de saber. Pero dentro de lo básico, le he dado lo más básico a ustedes. Quizás para ustedes es bastante, pero es lo básico. Hay muchas cosas que a nivel profesional deberían de saber. Y a estas alturas, ustedes deberían de conocer un 60% de su ámbito profesional. Y ya están a punto de graduarse, entonces no conocer este ámbito profesional en las cuales ustedes supuestamente se están preparando, quedarían mal cuando intenten buscar trabajo o cuando recién le hagan una entrevista a ustedes. Entonces deberían de conocer bastante. La parte de discos duros, de los costos, quién lo puede hacer, quién me puede solucionar en aquello. Siempre van a tener un problema de que se les borra un archivo. Van a tener el problema de que el disco no se lo ve, ve el BIOS, pero el sistema operativo no lo ve y cosas así. Entonces alguien tiene que darle solución. Mientras menos personas haya para darle solución, el costo a esa solución incrementa. Eso es lo interesante. Preguntas con la clase anterior, con la arquitectura de NVIDIA Ampere, de forma básica, ¿no? Ya vieron también las arquitecturas novedosas para minimizar las latencias y todo eso. Me parece que ya subí, si no, hoy mismo en la tarde termino de subir los videos, ya en algunas materias ya estoy al día. Entonces, en el curso de la tarde, si es que me falta subir un video, pues lo subiré. Y desde ahora en adelante, pues el mismo día, después de un par de horas, se subirá el video para que lo puedan ver. Preguntas. Puede reforzar un poco más la clase, ingeniero. Bueno, yo puedo reforzar la clase con la clase nueva, porque la clase anterior hablaba de la arquitectura de Ampere, de NVIDIA. Entonces, ahorita vamos a ver, nos tocaría ver tarjetas gráficas. Y hablando de tarjetas gráficas, quizás si tuvieron alguna falencia, algún concepto que no quedó claro en la clase anterior, ya que NVIDIA es el que gobierna toda la parte gráfica y su procesador Ampere está más o menos ajustado a esta parte, a la parte gráfica. Entonces, vamos a dar un repaso leve y de ahí vamos poco a poco dando una apertura de forma rápida a la parte de las tarjetas gráficas. ¿Ya? Entonces vamos a ver el video de la clase anterior y ahí reforzamos un poco. Pero antes, para los que no juegan y no son gamers, esto creo que va a aclarar un poco. Pero antes de que pase el video, ya mismo lo busco y lo pasamos. ¿Quién de ustedes ha trabajado o conoce modelado en 3D o software para modelado? Estamos hablando de Cinema, Maya, Lightweb, 3D Studio Max, se me escapan dos famosos, Houdini y hay otro, VFX, entre otros, ¿no? ¿Quién conoce estas marcas, estos software? ¿Quién ha trabajado con algún software de estos? Nadie. Ahí hay un problema. Quizás por eso que no tienen este conocimiento básico. Entonces vamos a ver un poquito de el render, que me imagino que es un término que ustedes
desconocen en absoluto y por ahí uno que otro podría haber escuchado, pero no sabe qué es ese famoso render o renderizado. Entonces vamos a ver esto y de ahí refrescamos un poco más los conceptos de la clase anterior y eso nos abre a las tarjetas aceleradoras gráficas y matamos ahí dos pájaros de un tiro, ¿no? Entonces esperemos un ratito para poner el video. Pero resulta que no, que tenía configurado con el del Mac, entonces pues se escucha bastante mal, así que pido disculpas, primera chapuza que hago en el canal y no será la última. Este vídeo va enfocado a hablar sobre un poco la terminología que se va a utilizar en el canal. Concretamente vamos a hablar sobre el render y el pipeline, ¿vale? El render es simplemente, bueno, yo creo que es el término más importante de todos, además. Es el resultado final de cuando se genera una imagen. Se mide en tiempo y cuando tú tienes una imagen tridimensional y quieres generar el resultado final, a ese resultado que tú obtienes se llama render. El proceso se llama renderizado o rendering en inglés y es bastante pesado porque en función de la complejidad de la escena, pues va a tardar más o menos. Voy a poner, por ejemplo, lo que se tardó en conseguir un fotograma de la película de Cars, que fue 15 horas, es decir, 15 horas para generarse de esos modelos 3D que tiene el programa, con todas las luces, con todas las cámaras que haya, bueno, en este caso una cámara, todos los materiales, todas las texturas, todos esos son cálculos matemáticos que hace la tarjeta gráfica, que es más potentes o menos, y pues eso, cuanto más potente, pues más capacidad de procesar esos datos tiene. Normalmente, cuando no tienes una buena gráfica, el render no lo hace la gráfica, sino el procesador o los procesadores de tu ordenador. En mi caso, mi gráfica no es buena, tampoco es mala, es una tarjeta normalita, en su época era la mejor de Intel, creo que es Intel Pro Graphics 2 y pues eso. Hola, soy Carlos Albarrán, alias Zenzuke, y llevo más de 10 años usando After Effects. Como no es buena, pues mis programas en el que tengo que hacer render,
pues no lo hace la tarjeta gráfica, lo hace el procesador. Aquí pues sabemos que 15 horas tarda en renderizar y podéis preguntar, ¿y cómo puede tardar tanto tiempo? Pues depende de muchos factores. El tiempo de render depende de la resolución a la que vamos a renderizar, si es 1080, si es 420, si es 4K, que es como normalmente se renderizan este tipo de películas, las películas comerciales. También, como he dicho antes, de la cantidad de luces, de la geometría, de los polígonos que haya, sobre todo también de los materiales. ¿Preguntas hasta allí? ¿Alguna duda? Pues está claro lo que él dice. ¿Se comprende todo? Vamos a repetir. De lo que la complejidad de la escena pues va a tardar más o menos. Voy a poner, por ejemplo, lo que se tardó en conseguir un fotograma de la película de Cars, que fue 15 horas, es decir, 15 horas para generarse de esos modelos 3D que tiene el programa, con todas las luces, con todas las cámaras que haya, en este caso una cámara, todos los materiales, todas las texturas. Esos son cálculos matemáticos que hace la tarjeta gráfica, que es más potentes o menos, y pues eso, cuanto más potente, pues más capacidad de procesar esos datos tiene. Normalmente, cuando no tienes una buena gráfica, el render no lo hace la gráfica, sino el procesador o los procesadores de tu ordenador. En mi caso, mi gráfica no es buena, tampoco es mala, es una tarjeta normalita, en su época era la mejor de Intel, creo que es Intel Pro Graphics 2 y pues eso, como no es buena, pues mis programas en el que tengo que hacer render, pues no lo hace la tarjeta gráfica, lo hace el procesador. ¿Preguntas? Hasta ahí. Cada vez se va complicando más. Entonces, esta es la parte básica. Si no hay preguntas ahí, se van a hacer un enredo más adelante. Y más adelante también. Y más adelante también. Porque entramos a conceptos nuevos de tarjetas aceleradoras gráficas. Es un boom y tienen que ir con lo más básico. Y esto es lo más básico. Preguntas. Ingeniero, lo que pasa es que como que casi no le entiendo muy bien al señor. ¿Usted nos podía explicar usted mismo con su propia palabra cuál es la función que ella realiza? Lo que está tratando de decir hasta el momento es que el render es la traducción de el espacio tridimensional a una imagen. La película de Cars, que es la que tiene ahí puesta en el browser, dice cada frames. ¿Saben qué es un frames? Eso ya estamos hablando la vez anterior. Un frames es una imagen. El video que ustedes ven en televisión, en sus teléfonos, un video normal, un video estándar, es un video que contiene 30 frames o fotogramas o imágenes en un segundo. ¿Sí está claro hasta ahí? ¿Está claro o no está claro? Ahí sí quedó más claro. Ya. Si ustedes tratan de grabar algo con sus teléfonos, video normal, teléfonos sofisticados, no. Teléfono común y silvestre. ¿Quiere grabar video? Ese video graba 30 cuadros en un segundo. Si ustedes grabaron por un segundo y van a un programa de video a verlo grabado,
ahí le va a salir todas las imágenes en el video. Y se grabaron un segundo, le van a salir 30 imágenes o fotogramas o frames. Frames está en inglés, fotogramas está en español. Imagen es una analogía o cuadros. Es lo mismo, es una analogía. Entonces van a ver estos 30 cuadros, ¿verdad? Entonces ahí dice que cada cuadrito en la película de Cars costó 15 horas de cómputo. Cada cuadrito. O sea, si querían ver un segundo, ¿cuántas horas tenía que hacer cómputo su computadora? ¿Cuántas? Jorge Silva, en un segundo, ¿cuántas horas de cómputo necesitaba el computador de acuerdo a ese título de video? Perdón, título de página web. Jorge Silva. Jorge Silva. Está dormido, Jorge Silva. Luis Torres. Luis Torres. Último llamado, Luis Torres. Vamos a poner aquí. Jorge Silva. Moisés Naula. Sí, dígame, ingeniero. Si en un cuadro demoro 15 horas, en un segundo, ¿cuánto demoraría? Ahí no va a depender de cuántas imágenes tenga. Ya le dije. Yo estoy esperando el resultado. Ah, te dijo 30, ¿verdad? Correcto. Ya, serían, déjeme ver, pregunta si serían, si estamos hablando 15, ¿qué 450 horas, no? 450 horas. ¿Me está preguntando o me está diciendo? No, le estoy respondiendo, ingeniero. ¿Y qué hizo? ¿Cómo sacó ese resultado? Multipliqué 15 por 30, ¿Y cuánto le salió? 450. Ya, 450 horas. Es correcto. Ya, ingeniero. Correcto. 450 horas. ¿Ya? Eso en un segundo. Y eso en días, ¿cuánto es? Morán Ariel. Morán Ariel. Último llamado. Morán Ariel. Fernanda Aspiazu. Fernanda Aspiazu. Último llamado, Fernanda Aspiazu. Angie Mejía.
17 horas. Que diga 17 días. 17 horas. 17 días. ¿Cómo sacó eso? O 16. ¿Cómo sacó el resultado? Calculando. ¿Cómo hizo el cálculo? ¿Qué hizo para sacar ese número? ¿Qué hizo? ¿Adivinó? No, mentira, lo busqué. ¿Cómo lo sacó? Lo busqué en el... ¿Dónde lo buscó? En Google. Interesante. Por lo menos contestó. Eso es bueno. Anthony Medina. Dígame. ¿Cuántos días son las 450 horas? Los 15 días. 15 horas, perdón. 450 horas son 15 horas. Sí. Ya. O sea, le pregunto cuántos son 450 horas, a cuántos días equivale, y su respuesta son 15 horas. ¿Está bien? Sí. Digo. Perfecto. O sea, yo le pido pan y usted me da queso. Yo le digo cuántos días, usted me da horas. Ah, perdón, ingeniero. ¿Cuánto equivale? Ajá. Eh, ¿Está difícil? Poco. Un poco. O sea, si les pongo esta pregunta para pasar, 750. 750. Belleza. Por lo menos usted contesta. O sea, 450 horas corresponde a 750 días. Sí. Interesante. Gracias por su aporte, señor Medina. Edson Román. Edson Román. Bastante, ingeniero. La misma pregunta. ¿Cuántos días equivale a las 450 horas? ¿Lo escuchamos? Está muy difícil. Ingeniero, yo lo puedo decir, no sé si está bien. No le entendí. ¿Qué dijo? A 18.75 días. ¿Cómo hizo el O cálculo? sea, 18 días. ¿Cómo hizo el cálculo? Buscando. Buscando. Ya Se vi, divide ingeniero. Sin internet. 250 para 24. 150 para 24. 450 dividido para 24, que sale a 18 días con 75 minutos. Perfecto. Sí, esa es la respuesta. O sea, si ustedes cogen las horas para transformarlas a días, tienen que dividirla para 24. No me pueden decir que buscaron en Google. O sea, si les quito el internet, ustedes se quedan de año.
Para ustedes todo el internet. O sea, una simple conversión. Si alguien le dice, tengo que tomar este medicamento por 72 horas. Chuta, ¿y cuántos días será eso? A estas alturas del partido, que ya se van a graduar. No saben hacer una conversión de horas a días. Grave, grave, gravísimo. Teniendo en cuenta que ustedes ya rindieron la prueba de ser bachiller. Y ahí le tomaban bastantes cosas. Y las conversiones era algo básico que tenían que saber. Algo básico. En ese examen tenían que haberse preparado como para empezar. Pero bueno, son 18 días, cerca de 19 días, que tomaba un segundo. O sea, ahí pueden ustedes calcular más o menos qué tiempo se terminó en renderizar. No en crear la película. La película se crea en un entorno virtual, en 3D. Se crea la película, se mueve los muñequitos, se le pone color, las luces y todo lo demás. Eso toma tiempo. Para hacer eso toma tiempo. Una vez que terminan toda la película, ya con la imagen, el color y todo, ahí mandan a producir, que es tiempo de cómputo. Ya tiene todo listo. Ya está en 3D, ya está todo animado. Pero ya quieren el producto final. Eso es el render, pasar de esa escena 3D a video. Ustedes no pueden mandar esa escena en 3D. No se puede. Todos los objetos están en modelos. Están en 3D. Ustedes lo pueden rotar, cogen una cámara, se mueven alrededor del modelo, pero eso no es video. Ustedes están en un escenario 3D. Pueden moverse en ese escenario, pero eso no es video. Porque al moverse por ese escenario, no van a ver la imagen que ustedes desean. No es que si yo creo el escenario 3D, y le pongo al sol en el lado izquierdo, y pongo una estatua de bronce, una estatua de mármol, y yo me muevo en el espacio 3D y veo cómo la sombra se genera en mi modelo. Eso no es así. Eso requiere demasiado cómputo. Yo voy a ver simplemente el modelo a duras penas, una malla del modelo. O sea, no lo voy a ver con los colores, sino que como una malla metálica lo envuelve. Y eso voy a ver. Y a pesar de eso, dependiendo de la escena, a veces ni siquiera eso. Tengo que bajarle, digamos que la calidad para poder viajar en este espacio en 3D y ver cómo se ve el escenario. Si se ve un bloque, si se ve una pared, si se ve una casa. Tengo que ver todo eso. Si hay más objetos, pesa más. Mientras más objetos haya, va a pesar más. Porque cada objeto requiere cálculo matemático. Él hablaba de polígonos. Si ustedes hacen un cuadrado es facilito. Cuadrado es fácil de renderizar. El cuadrado se lo conoce como figura primitiva, perdón, el cubo. El cubo se lo conoce como figura primitiva. Entonces, es fácil comparado con una pelota, por ejemplo. La pelota no es fácil renderizar, porque la pelota no es una pelota. La pelota no es una pelota. La pelota está conformada por pequeños cubos, o mejor dicho, polígonos. La forma más básica de la pelota o de la esfera es el cubo. Si a este cubo le hago divisiones, después del cuadrado, si le pongo un quinto lado, ¿cómo se llama esa figura? Ya no se llama cuadrado, ¿cómo se llama?
Si este quinto lado está circunscrito, se llama pentágono. Si le pongo otro lado, ¿cómo se llama? Ya no son 5, son 6. ¿Cómo se llama la figura? Hexágono. 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 Y si le aumento 10 más, Hectágono. no, pues son 16 lados. 6 más 10 son 16. No, no es 7, es 16. Ya, y cada vez que yo ponga más lados, mi polígono se empieza a formar como un círculo. Mientras más divisiones tenga este cuadrado o triángulo, puede empezar con un triángulo. Si al triángulo le aumento 1, queda un cuadrado. Si le aumento 1, queda un pentágono. Si le aumento 1, queda un hexágono. Si le aumento 10, va subiendo hasta convertirse en ¿qué? ¿En qué se podría convertir? En un círculo. Mientras más divisiones tenga, yo lo puedo convertir en un círculo. Y si a esto lo roto, formo una esfera. Eso se lo conoce como polígono. Mientras más polígonos tenga mi modelo, es más difícil de calcular este objeto. Más fácil es el cubo. El cubo tiene 6 lados. Se acabó. Puede hacerlo más grande, más pequeño. Es fácil. Son figuras primitivas. Pero una esfera pueden reducir el número de polígonos y llegar a un cubo o a una pirámide. Menos que una pirámide ya no pueden tener. Pero pueden pasar de la pirámide a una esfera, dependiendo del número de polígonos que tengan. Entonces van dividiendo, van dividiendo, van dividiendo, y pueden convertir esa figura a una esfera. Esos son los polígonos. Entonces, si a ustedes yo los pongo en un modelo en 3D y rotan, giran, y yo le digo, a ver, le doy un cubo de 6 por lado, ¿ya? 6 por lado. Y le digo a Román, digo, Román, ese cubo, rótalo 30 grados en una arista hacia arriba. ¿Qué hace Román? ¿Cómo haría esa tarea? Román, ¿cómo haría esa tarea? No sé, profe, poniéndole haciendo varias copias del mismo en diferente A posición. ver, puede ser, puede ser. Hagamos algo básico. Y aquí ponemos nuestro pizarrón. Para que sepan un poco de cómo es esto, porque estoy seguro que se les hace complicado. Vamos a poner aquí nuestro cubo. Ahí está nuestro cubo. Asuman que el cubo tiene 6 por lado. ¿Listo? ¿Está claro? ¿Preguntas? Román, ¿está claro? Sí, estoy viendo cómo le hace para que se vea en movimiento o girarlo, rotarlo. Ya. Este va a ser mi eje. ¿Ya? Ese imagine que es una bisagra. Está pegado a ese lado del cubo. ¿Estamos bien?
Entonces yo le voy a decir que lo rote 30 grados. ¿Qué haría usted? Digo, rótelo 30 grados. Pero me lo tiene que dibujar, pues, ¿no? ¿Cómo haría eso? Con las herramientas del ¿De programa qué? que esté usando. No, coja Usar, un papel. El papel lo dibuja y quiero que lo rote. ¿Cómo haría? eh, moviendo la bisagra. ¿Pero cómo? Recuerde que usted está en un papel. Muevo el papel. No, pues. Yo le digo, este lo deja. Y el cubo rotado me lo hace con rayitas así. ¿Cómo lo dibujaría? En esa forma tiene que quedar dibujado el cubo rotado. ¿Cómo haría el cálculo? Son 30 grados. ¿Cómo lo haría? O indique a alguien de sus compañeros que podría ayudarle. No sabría, profe. ¿Alguien podría ayudarle? ¿Usted cree que conoce a un compañero que le pueda ayudar? No, porque en diseño 3D no, nunca hemos hecho algún trabajo de esto. Pero mi primo sí trabaja con esto. Ya, vamos a explicar. Para que sepan qué es lo que hace el render y quién lo hace y cómo lo hace. Esto es 0 grados. ¿Ya? Entonces yo tengo que moverlo 30 grados. O sea, vamos a asumir, porque aquí no le puedo hacer. Pero en su papel cogen el graduador y lo hacen. Entonces, si este es 0, entonces cojo mi graduador y mido 30. Asumamos que ahí hay 30. ¿Está claro? Este es 0 y aquí asumimos que hay 30. ¿Preguntas hasta ahí? Entonces aquí están los 30 grados que quieren que haga. Entonces, esta línea que está en 0 grados no tiene que estar aquí, sino aquí. Si esta línea mide 6, entonces yo tengo que hacer mi línea que también mida 6. Y vamos a asumir que aquí hay 6. ¿Ya? Entonces de aquí yo tengo que sacar 6. Porque es un cubo. Acá tengo que hacer 6. Recuerden que si es un cubo, esto tiene que ser 90. Entonces, ese es un lado del cubo. Un lado. Son 6 lados. Entonces, si este es un lado, yo tengo que hacer mi cubo rotado.
Y ese sería mi cubo rotado. En el papel es fácil. Pero recuerden que está en el computador. Entonces tienen Aquí que está, dibujarlo. Perdón. aquí estaba buscando en YouTube y hay un video de 3 minutos también que dice cómo mover un objeto en 3D. Claro. Con el software es fácil, pero hacer el cálculo es complicado. Complicado hacer el cálculo. Ya el software lo hace. Pero si a ustedes les digo que lo hagan, es difícil. ¿Cómo hacen este cálculo de 30 grados? Y después de 30 grados tienen que medir este vector. Se crean vectores. Llegan a este punto en el espacio y de ahí tienen que trazar una línea que sea 90 grados al vector que recién hicieron. Y de ahí sacar otra línea en un vector en sentido contrario con el primero. Y de ahí bajarlo. Y de ahí sacar una línea paralela. ¿Cómo hacen una línea paralela? ¿Cómo dibujan una línea paralela en el computador? Si les doy una línea, ¿cómo hacen una línea paralela a esa en el computador? Entonces, eso interviene bastante cálculo. Si yo les doy 2 puntos en el espacio, 2D, en el espacio XY, le digo, mire, este es el punto 1, vamos a asumir que sea 1,0, y el otro punto es 10,0. Y le digo, tráceme una línea en el computador. Entonces le doy esos 2 puntos y ustedes tienen que dibujar el plano cartesiano en el computador y mediante un programa dibujar esa línea. Y de ahí le digo, tracen una línea paralela a esa, a 10 metros de esta. Es un dolor de cabeza para ustedes. Estos cálculos son los que hace, uno de los tantos cálculos que hace el render. Unos cálculos lo hace el modelo, perdón, el programa de diseño en 3D. El diseño en 3D hace algo. Pero si no solo tenemos un objeto, sino tenemos muchos objetos que están moviéndose, ¿cómo hacen tremendo cálculo? Si aquí puede ser para ustedes un dolor de cabeza. Si yo le digo, mira, este se tiene que mover en un segundo. Por acá una pelota tiene que rebotar. Por acá el triángulo tiene que pasarse a cuadrado. De aquí más adelante tiene que caer una gotita de agua. Entonces son demasiados cálculos. ¿Cómo hacen que la gotita caiga? Entonces hay muchos cálculos detrás. Entonces vemos que una cosa es modelar en 3D y ahora sí vamos a explicar qué es el render. Una vez que ustedes animaron acá, todo el cálculo en el espacio lo hace el programa de modelado. Todo eso lo hace el programa de modelado. Y lo guarda, y lo graba, y ustedes lo pueden ver. Pero está en 3D. Así, como lo ven en pantalla. Pero, profe, así no son las películas. Las películas son bonitas. No se ve así transparente. No se ve la sombra del cubo. Y así como ven acá, el carro se ve bonito. No se ve como alambres. Y con líneas entrecortadas no se ve. Claro, porque ya pasaron de esto a el fotograma real, al render. Pasaron del 3D a video. Y en video es imagen. Entonces pasaron del espacio 3D a foto. Del 3D a foto. Pasar esto a foto es lo que se conoce como render. ¿Y por qué se demora tanto? ¿Por qué dice aquí que cada foto o cuadro demora 15 horas? Porque si esto que tienen aquí, como en alambres, en malla, líneas entrecortadas, yo digo que aquí hay el sol. Le digo aquí, ponme el sol. Entonces ustedes tienen que hacer algunas configuraciones
para decirle al programa en 3D si ese sol lo quieren de forma natural, 100% natural, o como desean las sombras, si la sombra la quieren fija, suave, con penumbra, sin penumbra, con, se me escapa un término, que es cuando el objeto refleja un poco del color en la superficie. Hace tiempo que ya no modelo y se me escapa este término. Pero es algo que se configura en el programa para que los objetos reflejen un poco su color en las superficies. Y las superficies también rebota el color. Eso es para dar un efecto más real. Entonces, si ponen una pelota verde sobre una pared blanca o un piso blanco, entonces una parte de este color verde va a ser reflejada en el color blanco. Ligeramente va a quedar reflejado. Cáustica se llama. Ya me acordé. Ustedes ponen la configuración de luz cáustica y le da este efecto, que es más de realismo. Pero esta configuración requiere más cálculo. Porque ¿cómo hace para que sepa qué color es y sepa la cantidad de color que se va a reflejar en la superficie? Y esta puede a su vez rebotar en la superficie verde. Entonces la superficie verde debería ser verde, pero como está sobre una superficie blanca, parte de este color blanco tiene que reflejar una ligera luz en la superficie que está más cercana a la pelota. Entonces todos estos cálculos lo hace el programa en 3D cuando está en el espacio 3D. Pero cuando yo lo mandan a foto, acá, ahí interviene ya el módulo de render. Este módulo de render, ahí sí, él coge, o mejor dicho, el programa en 3D le envía toda la configuración que ustedes hicieron y le dicen, mira, tienes el modelo, pero aquí me dijeron que la luz que está rebotando es cáustica. Entonces el render sabe que tiene que trabajar con luz cáustica y empieza a hacer sus cálculos. Empieza a hacer los cálculos y hacer esos cálculos de rebote de luz pesan. Es bastante pesado. Por eso es que este cubo, que en el espacio en 3D, que en el modelo, en el software de modelaje, parece vectores, se convierte en un cubo bonito en esta imagen. Parece real, porque le pusieron todas esas configuraciones. ¿Sí está claro? ¿Sí me hice entender? Yuri, Vera, Dígame. ¿tiene dudas? O yo le pregunto. Yo le pregunto entonces. ¿Qué es para usted el render? Para mí el render entendí que es el resultado final de cuando se genera una imagen. Sí, correcto. Es el resultado final. Es cuando ustedes pasan del software de 3D a video.
El software de 3D no hay video. Es un espacio en 3D. Para pasarlo a video, ese espacio tiene que convertirlo a imagen, como la que está aquí. La convierte en imagen y para transformarlo a video, el software pasa al otro frame que está en el espacio en 3D, lo convierte a imagen, va a aparecer a esto, ahí tienen dos cuadros, y eso se repite 30 veces para conseguir un segundo. Eso es el render. Sigamos escuchando. Aquí pues sabemos que 15 horas tarda en renderizar y podéis preguntar, ¿y cómo puede tardar tanto tiempo? Pues depende de muchos factores. El tiempo de render depende de la resolución a la que vamos a renderizar. Si es 1080, si es 420, si es 4K, que es como normalmente se renderizan este tipo de películas, películas comerciales. También, como he dicho antes, de la cantidad de luces, de la geometría, de los polígonos que haya, sobre todo también de los materiales. Hay que tener en cuenta que son cálculos matemáticos en el que la luz llega a la superficie, rebota, tienes que calcular a todos los polígonos cómo le afecta la luz, si hay iluminación global, este tipo de cosas que ya explicaré más adelante, que si son muy complejas, si hay mucha carga, pues el render va a ser un poco complejo y tardío. Entonces, pues estas cosas no se hacen con una computadora, sino se hacen con bastantes más. Se llama una granja de render. Por ejemplo, en este caso, Pixar no hizo la película con un ordenador, que no va a estar 15 horas, termina que haga un fotograma y luego otro. Teniendo en cuenta que el estándar en cine son 24 fotogramas por segundo, pues tardaría 24 por 15, por 15, 360 horas en hacer un segundo. O sea, una burrada. Tiene una granja de render, se llama Render Farm, en el que hay un montón de superordenadores, muchas tarjetas gráficas, muchas CPU, porque las gráficas tienen CPUs, que hacen este tipo de cálculos. Son especiales para este tipo de cálculos gráficos. Entonces tarda menos que el procesador, son más rápidas, más potentes. Tener una buena gráfica o mala no quiere decir que la calidad del render vaya a ser mayor o menor, sino que vas a tardar más o menos. La calidad de cómo pintar un píxel, porque es lo que hace la gráfica, toma los datos de la escena y pinta los píxeles de la imagen final. Eso depende del motor de render, que es, digamos, a nivel software ya, no es algo de una máquina muy potente que tenga, sino de un algoritmo. Depende de un algoritmo que está optimizado para hacer una serie de cálculos. Ese algoritmo puede tener que, por ejemplo, la luz refleje o no, etcétera, etcétera. Ya cada uno pues tiene sus pros y sus contras. Los más normales, los más habituales son Mental Ray, que es el que se usa en muchas producciones, da muy buenos resultados. Aquí vemos, pues, fíjate, los resultados fotorrealistas que da. Es muy bueno. ¿Vale? Esto pues incluso podría pasar por una imagen. Aquí también, por ejemplo, un render podría no hacer bien el agua o un material en concreto. En este caso, pues Mental Ray es el que vamos a usar nosotros. Quizás en un futuro probaremos V-Ray, que es la alternativa. Vemos aquí los resultados son muy, muy buenos. También tenemos el propio render de Pixar, que lo desarrollaron ellos mismos y que este mismo año, de hecho, Hola, soy Carlos Albarrán. está gratuito en la página de Pixar
Antes valía 400 euros la licencia, ahora está gratuito si es para uso no comercial. Si es para comercial tienes que pagar los 400 euros o dólares, no me acuerdo qué era, que vale. Y esto es lo que te da la calidad del render, no la tarjeta gráfica. La tarjeta te va a hacer esto más o menos rápido, pero esto es la forma de pintar. Es decir, por ejemplo, que esto se pinte así o asá, ¿no? Como se dice, de otra forma. Y por eso las películas, por ejemplo, de Pixar, que he puesto el ejemplo, pues tienen muy buen resultado porque lo diseñan ellos, es propio de ellos y tiene muchísimos parámetros que dan ¿cómo se dice? Pues una sensación muy fotorrealista. Ya veis aquí, pues es el que se ha utilizado en todas las producciones, excepto ahora ya no están utilizando por eso está gratuito. Ahora que están utilizando uno que se llama Hyperion, que empezaron el año pasado con Big Hero, justo hace un año, y por eso lo han puesto gratuito, ¿no? Dicen que también es muy bueno Hyperion, pero ese ya solamente lo tienen ellos, o sea, no es accesible. Y no os lo recomiendo porque es muy complejo este motor de render, ¿eh? Es muy complejo. Incluso Pixar tiene gente que solamente trabaja en esto. Está hecha la película y los parámetros y todo se estudian bien para la iluminación, etcétera, etcétera. Y lo hace gente concreta, ¿eh? Esto no es una persona que sepa modelar, animar, etcétera, etcétera. Y hace esto también, ¿no? Para esto también tiene mucho curro. Y bueno, aquí vemos esto que podría pasar por una imagen. Es también un render fotorrealista. O sea, nosotros lo vemos y decimos, esto es una foto. Pues no, es un modelo 3D con sus texturas, modelo que ha sido esculpido seguramente, y mucho curro detrás. La iluminación es súper importante en este tipo de casos, y los materiales que tengan ahí el brillo en los ojos, este difuminado que hay, es la forma en la que se comporta la malla, que es, digamos, lo que forma el objeto, ¿no? La superficie, cómo se comporta con una luz digital. Y nada, pues simplemente era hablar de eso, de qué es el render. Aquí, por ejemplo, vamos a ir a Maya, que es un software 3D que vamos a utilizar, también lo utilizaremos otro. Yo creo, pues, eso, un cono o lo que sea, un cubo, un cono, cualquier cosa. Y cuando le voy a renderizar, primero antes miro aquí los parámetros y tenemos Mental Ray, tenemos Maya, antes tenía también Renderman, el de Pixar, pero no sé ahora por qué no sale. Pero bueno, tampoco voy a hacer tutoriales de eso porque no sé ni manejarlo. Me lo descargué por curiosidad. Y aquí pues podemos elegir todo. Las opciones de render, la resolución, si lo elijo 4K va a tardar más, si lo elijo Full HD menos, porque tiene que pintar menos píxeles. Y además se multiplica, no es lineal, es, diría yo, exponencial el tiempo. Aunque sea 4 veces más de resolución, no son 4 veces más lo que tarda, es mucho más. Profundidad de campo, todas estas. Cuando yo era muy pequeño, yo jugaba al fútbol. Eso es algo que me gusta mucho porque soy latino, pero el único problema es que yo... Cosas, los pases que ahora los voy a explicar. Estas son las características, iluminación global. Esto, cada cosa que le dé check, me va a tardar más. Iluminación global es, digamos, si yo estoy bueno, esto lo hablaré en otro vídeo más detalladamente, pero bueno, iluminación global es que si hay poca luz, por ejemplo, y enfoco con un foco rojo a esto, por ejemplo, que es brillante y tengo algo blanco al lado, el rojo se va a teñir también, o sea, la superficie blanca se va a teñir de rojo del reflejo, porque la luz refleja, ¿no? Y entonces tienen que hacer cálculos de reflexión, también hay de refracción, etcétera, etcétera. Esto para la calidad final, que haya radiación de partículas, la oclusión ambiente, que es parecido, pero con
con sombras, creo que era con sombras. La calidad, pues podemos elegir el modo de muestreo, la luz que vamos a utilizar y muchísimas más cosas. Entonces si cargamos, pues cargamos el render, nos va a tardar mucho. Pues renderizar sería esto, viene una luz por defecto. Viene una luz por defecto y no tarda mucho porque es un simple cono en el que no hay nada más. Entonces lo ha hecho más o menos rápido. 0,3 segundos en 960 por 540. Pero esto ya cuando ponemos una luz, ponemos una superficie o empezamos a poner materiales, ya se va cargando. Y nada, simplemente era esto, hablar del render, ya sabéis qué es, de cálculos matemáticos que tiene que hacer el programa de una escena 3D para convertirla en una imagen 2D. Cálculos de luz, de materiales, cómo actúa todo, cómo afecta a las sombras, cálculo de sombras, el degradado de las sombras, todo eso. Depende de la complejidad que pongamos, pues va a tardar más o menos. Y nada, era esto. Nos vemos en el siguiente vídeo, que lo voy a pasar. Había dicho al principio que iba a hablar del pipeline, pero lo voy a pasar al próximo vídeo. Y nada, si os ha gustado, si os ha ayudado, dale a like, comentar y suscribíos, que es una gran ayuda. Chao. ¿Preguntas? Mejor que, ingeniero, mejor que usted mismo o sea, mejor mismo que usted nos explique esa parte ahí. Bueno, dijeron lo mismo que les estaba hablando, ¿no? Que dependiendo de la configuración que yo les hablaba, bueno, él habló más configuraciones, de la luz global, de la luz cáustica. Él no lo dijo como cáustica, sino decía, pues si le ponen una luz un poco más real, entonces ahí se veía el efecto de que el color de los objetos rebotan en los otros objetos. Y eso es la forma natural que tiene de comportarse los objetos en el ambiente. Si ustedes colocan una pelota verde sobre una superficie blanca, parte de este color verde va a reflejar el color blanco. Es lo mismo que ocurre cuando ustedes se ponen una camiseta frente a una pared roja, una camiseta de color blanco, y se toman una foto. Esta camiseta no va a ser de color blanco. Ahora, si están dentro de la casa, sí. Pero ya afuera, con un fuerte sol, parte de esta pared de color roja se va a impregnar en la camiseta de color blanco. Sin esta opción, que en Cinema se llama cáustica, entonces no, cada objeto tiene su color y es mucho más rápido el render, porque no tiene que hacer este cálculo. Entonces, mientras menos cosas le pongan, es facilito. Si no le ponen luz, por defecto él aparece con la luz normal, que es la del objeto. Y ese es tipo caricatura. Pues ahí no hay nada, no hay drama. Es, entre comillas, rápido. Quieren hacer un render de los objetos sin color, les aparece en gris y solo los objetos. Y ahí no van a encontrar sombras. Crear sombras cuesta tiempo cómputo. Crear sombras cuesta tiempo cómputo. Crear iluminación natural es más tiempo de cómputo porque necesita hacer cálculos. Necesitan hacer cálculos. Eso es más tiempo. Entonces, en resumen, lo que él dijo es lo que ya les dije en la primera parte, de que el tiempo del render depende pues de los polígonos o de los objetos que se encuentren dentro del espacio 3D. No es lo mismo renderizar un cubo que renderizar una esfera. La esfera pesa más. No es lo mismo renderizar una mesa cuadrada a una mesa con la superficie curva a los lados. Hacer esa curvatura incurre
en más polígonos. Porque ¿cómo hacen la curva? La curva es un arco. ¿Cómo hacen un arco? Es un polígono dividido en varias partes. Al hacer estas divisiones, entonces pueden ustedes formar líneas curvas. Es como que ustedes tengan un alambre, el alambre fijo. No pueden hacer nada con el alambre. Pero si este alambre empiezan a dividirlo, entonces el alambre ya puede tener varias formas. Ya como ya está dividido, ya está partido, yo puedo unirlos con el inicio del alambre y formaría tentativamente un círculo o alguna superficie ya curva. Pero la curva como tal no existe, son polígonos que son divididos para que tomen esta forma. Si quieren hacer un mueble, este mueble lo tienen que hacer con rectángulos. Pero alguien puede decir, no, pero no quiero que quede puntas, quiero que sea suavecito. O sea, utilizan otro cálculo para que todas esas superficies puntiagudas se suavicen. ¿Qué es lo que va a hacer? A dividir todas esas líneas en un número X que ustedes lo definen. Si ustedes dicen, lo quiero bien curvo, entonces tienen que dividir con un número de 100, 200, dependiendo del objeto. Ustedes dicen, no, yo quiero que tenga una una curvatura un poquito nomás. Entonces hacen 2 segmentos, 3 segmentos, 4, 10. Pero a alguien no le puede interesar. Entonces, no, yo quiero que quede bien curvo. Entonces divídelo en 100, divídelo en 1000. Pero eso incurre capacidad de cómputo. Entonces, mientras más bonito quiere que sea, el render va a demorar más. Lo que les voy a decir es lo que me ha pasado a mí, y no solo a mí, sino a algunos diseñadores. Yo he producido videos de 2 a 5 segundos. El primer video fue de 1.5 segundos. 1.5 segundos. Era solo para que aparezca el rótulo. Por ejemplo, que aparezca su nombre. En mi caso, Renato Manzano. O Renato. Solo para que aparezca Renato. Pero de una forma real, simpática. ¿Qué es lo que yo hice? Entonces, lo que yo hice es crear el rótulo Renato en 3D, mandar una textura de vidrio, romper la textura, animar las partículas, y una vez que están animadas las partículas que están en una explosión, lo que yo hice es poner una cámara y rotar o viajar alrededor de estas partículas a medida que hacía retro para que estas partículas se fundan en el centro y armen el rótulo Renato. Entonces, la textura era de vidrio. El vidrio tiene que reflejar. Eso era demasiado cómputo. Eso se demoró en ese entonces, con un computador, en ese entonces, una tarjeta gráfica de 1 GB, perdón, de 512. En este momento estamos hablando del 2000, sí, del 2000, 1998, 99, sí, alrededor del 2000. Alrededor del año 2000 yo tenía mi tarjeta celular gráfica de 500 megas, una ATI Sphere. Ya no existe ATI. Fue comprada por AMD. 2 días de cómputo en mi computador, que era el más avanzado, entre comillas,
En ese entonces sí me costó más de 1000. Se demoró 2 días y medio. Y tuve un problema el primer día. El computador se apagó, porque hubo un apagón. Entonces se pierde toda esa cantidad de tiempo. Al final logré investigar sobre sistemas de archivos, sobre reconstrucción de archivos, reconstrucción de videos. Entonces desarmé todos esos archivos, los volví a armar a nivel bit, a nivel 1 y 0. A ese nivel lo desarmé y lo pude volver a armar. Y recuperé ese día, prácticamente estaba perdido. Y recuperé el video completo. Entonces el video completo fue 1.5 segundos. ¿Cuánto tiempo tomó el computador en sacar ese video? 2 días y medio. Solo para que aparezca ese rótulo que era simpático. Para mí, se demoró 2 días y medio. ¿Ya? Para que conozcan cuál es el tiempo de cómputo que se necesita para generar un video. Claro, yo les muestro a ustedes el producto y me dicen, sí, está bonito. Pero no saben qué hay detrás. Para sacar ese producto cuesta mucho. Entonces, él hablaba de que en un computador normal podría hacer ese tiempo, pero ya a nivel profesional no vamos a hacer con computadores de casa. Ya cuando es algo profesional, nosotros compramos o alquilamos, normalmente se alquila, granja de servidores o clúster de servidores. Entonces, pueden alquilar, Google le piden, ¿sabes qué? Quiero este computador con estas características. Entonces le dicen, ¿cuántos quiere? Quiero unos 100 computadores de esos. Ya, perfecto. ¿Por cuánto tiempo lo vas a alquilar? 2 días. Ya, le hacen el cálculo y le dicen, mira, por los 2 días te va a costar $200,000. Listo. Entonces lo alquilan. Pero para llegar allá significa que su producto tiene que haber estado listo, revisado, requete revisado. ¿Por qué? Porque para sacar el producto final les va a costar $200,000. Y si fallaron en algo, volver a alquilar les va a costar más dinero. Supongamos que no revisaron bien y el rótulo no salió Renato, sino salió Renito. Ese no soy yo. Hay que hacerlo de nuevo. Vaya, perfecto. Si lo arreglo, ya está, ya lo tengo listo. Ahora sí, mándalo a renderizar. $200,000 más. No, pero si era solo la letra. Pero no te puedo hacer solo la letra. Todo el render tengo que hacerlo de nuevo. No te puedo cambiar solo la letra. Manda de nuevo todo. $200,000 más. Entonces tiene que haber estado súper revisado para otra vez o la primera vez mandar ya el producto final. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Recuerden que esto es básico. Entonces ya no les voy a exigir más si no preguntan. Y recuerden que se va a tomar lecciones en cualquier instante. Entonces si no tienen preguntas, pues nos vamos a quedar hasta allí. Profe, ¿y las clases no las va a subir al YouTube? Claro, en esta tarde voy a ponerme al día en esta materia. Ya me puse al día en otras. En esta tarde ya subo esta clase para ponerme al día y van a estar todas las clases. ¿Ya? Ya, Bueno, gracias, profe. entonces nos quedamos ahí. Pasen bien. Excelente tarde. Hasta la próxima clase.